Durante años, Delcy Rodríguez estuvo al lado de Nicolás Maduro como la segunda persona más poderosa de Venezuela. Luego, en medio de la noche, todo cambió. Tras el arresto de Maduro, Delcy se encontró al mando de una nación en transición. Durante años, ha estado en el centro de la controversia. Ahora, por primera vez, está respondiendo las preguntas que todos quieren ver respondidas. Viajamos al Palacio Presidencial de Venezuela para una entrevista exclusiva con una de las mujeres más poderosas del mundo, y ninguna pregunta estuvo fuera de los límites. Muy buenas a todos, queridos espectadores. Nos encontramos en Caracas, en el Palacio de Miraflores. No es inteligencia artificial. Estamos aquí junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la cual el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, le ha confiado esta transición pacífica en Venezuela desde la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en la operación Epic Fury desarrollada por las fuerzas estadounidenses. Me gustaría saludarle y, en primer lugar, gracias por su tiempo aquí en el Palacio de Miraflores. ¿Cómo se encuentra? Gracias a ti, Javier. Me siento bien. Tampoco soy inteligencia artificial. Soy yo, en carne y hueso. Ahora hablaremos de muchos temas, que hay muchísima información en torno a usted, en España, en todo el mundo, en Estados Unidos. Pero me gustaría preguntarle, para ir directo al grano, por ese proceso político y personal que usted lleva viviendo desde el pasado 3 de enero, desde la detención del anterior presidente, de su anterior jefe, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra en Estados Unidos, en una cárcel de Nueva York, acusado de delitos gravísimos. ¿Cómo lo ha llevado a usted pasar de repente, ¿no?, a esa encrucijada, ¿no?, de un bando, entre comillas, a pactar, ¿no?, con el gobierno de Estados Unidos, al cual incluso alguna vez le ha criticado públicamente? Primero debo decir que mi vida tuvo un giro completamente distinto a lo que yo me imaginaba para el 3, 4, 5 de enero y días subsiguientes, porque sin duda alguna nunca me imaginé estar en esta posición. Y segundo, tener la responsabilidad, yo diría que histórica, de enrumbar este país, de captar el sentir de los venezolanos y de las venezolanas y llevar un proceso de reinicio de relaciones diplomáticas y de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Sin duda alguna es un giro importante a nivel personal. Cuénteme, el 3 de enero se desarrolla la intervención militar de forma express, de forma inesperada. ¿Usted dónde estaba? ¿Sabía algo? Cuéntenos. No, absolutamente no sabíamos nada. De hecho, yo estuve reunida con el presidente Maduro hasta el viernes a las 8 de la noche y llegué a otro sitio de Venezuela, la isla de Margarita. Cuando estaba por acostarme casi a las 2 de la mañana, avisoró muchos aviones en el radar y llamo a la persona responsable y al minuto me estaban diciendo que había un ataque contra la capital, lo cual te digo que me sorprendió muchísimo. Y cuénteme, ahí desde la oposición y desde algunos medios de comunicación se hablaba, ¿no?, de que usted llegó a tener algún pacto junto a su hermano con la CIA, con el gobierno estadounidense, para tener una unidad, ¿no?, y para ostentar este cargo que tiene ahora de liderar esa transición democrática, que hay 3 fases y que culminará, ¿no?, si Dios quiere, también un proceso electoral. Cuéntenos si hubo algún pacto, alguna comunicación previa con el gobierno de Estados Unidos. Cero. No hay forma ni manera que se pueda decir lo contrario de lo que yo te estoy afirmando en este momento, que es que no hubo absolutamente ningún acuerdo, ningún arreglo, ningún conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país. Y quizás por deformación profesional como abogada, uno debe tener responsabilidad sobre las cosas que dice, poder demostrarlas. Y yo creo que la verdad histórica es esta que sencillamente te estoy diciendo. Me gustaría preguntarle por sus días previos al arresto del presidente Maduro por delitos gravísimos. ¿Cómo era esa situación dentro del gobierno? ¿Usted estaba de salida? ¿Usted internamente le pedía al chavismo cambios, más libertades? ¿Se podría haber evitado la cárcel, como se habló de haberse ido a Turquía o a otro país en un pacto con los americanos, que es lo que Estados Unidos parece que le está ofreciendo también al gobierno comunista de Cuba? Mira, creo que no solamente de mi parte, creo que todos vivimos momentos muy duros porque era una Venezuela asediada, una Venezuela bloqueada. A mí en lo particular como vicepresidenta ejecutiva me preocupaba muchísimo el rumbo que podía tomar la economía y bueno, siempre hubo espacios para expresar
que esa preocupación era real, de saber de qué iba a vivir Venezuela, de qué iba a vivir el pueblo venezolano sin ingresos externos, porque Venezuela no tenía posibilidad material de vender un solo barril de petróleo, de externalizar los ingresos de nuestro país. Y sí, sin duda alguna, esa preocupación sí la transmití, y creo que la preocupación no era solo mía, sino de todas las instancias de autoridades, en el sentido de, bueno, un país que podía ser agredido militarmente. Creo que era motivo de preocupación. El pueblo venezolano de alguna manera estuvo en preparación, pero siempre estuvo latente la posibilidad de que se diera una agresión militar contra Venezuela. Quizá lo que nunca pensamos que fuera contra la capital del país. ¿Qué hizo usted bien con los americanos para que le levantasen las sanciones, para librarse de prisión? Porque otros antiguos compañeros del gobierno, ¿no?, como el ministro Alex Saab, están ahora también en prisión, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿no?, ¿qué hizo Delcy Rodríguez para evitar estar en la situación que tiene Nicolás Maduro ahora? Mira, primero que nada, nunca he pedido que en lo personal se levanten sanciones. Siempre he luchado y seguiré luchando porque no existan sanciones contra el país, porque sanciones contra una persona, pero cuando se trata de sancionar un país, de sancionar la economía de un país, ya estamos hablando de la generalidad. ¿Qué hice? No he hecho nada especial que no sea más allá de lo que le prometí a Venezuela. Juré mantener la paz y la tranquilidad. Juré trabajar por la felicidad social y económica de Venezuela. Juré por los niños que son el futuro de este país, y a partir de allí he establecido una agenda de trabajo, una agenda de cooperación económica internacional, y bueno, con el gobierno de los Estados Unidos, como lo dije, nuestras diferencias que existen las vamos a dirimir en el ámbito diplomático, y es lo que he venido haciendo. ¿Y cómo es esa encrucijada o ese juego de malabares, ¿no?, de tener presión de las bases, ¿no?, del chavismo más duro, que ahora, ¿no?, algunos te critican en redes sociales por ser socia del presidente Trump, cuando venían, ¿no?, de ser aliada, ¿no?, o su gobierno del régimen de Irán, del régimen de Cuba? ¿Cómo hace ese juego de malabares y cómo ha sido pasar de un extremo a otro, ¿no?, en cuestión de días? Mira, el pueblo venezolano es un pueblo de paz. El pueblo venezolano siempre ha internalizado y tiene conciencia que la diplomacia es el camino necesario para dirimir divergencias, diferencias, controversias, que es la vía política y geopolítica la que debe privar. La otra vía de la fuerza, ¿dónde nos va a llevar? Y yo creo que esa fue la reflexión que tuvo Venezuela el 3 de enero. Y yo me siento cómoda llevando adelante una agenda diplomática y una agenda de cooperación. ¿Cómo se consiguió, volviendo al 3 de enero, que no hubiese un alzamiento militar, que las tropas no saliesen a la calle cuando se conoció que hubo una intervención militar por parte de Estados Unidos, que hubo fallecidos, hubo muertos, pero fue limpia para lo que podría haberse desatado una guerra civil, ¿no? Sin duda, siempre rendí homenaje y rindo homenaje a quienes dieron su vida, jóvenes soldados, mujeres, hombres muy jóvenes que combatieron y dieron su vida. Y nosotros tuvimos mucha conciencia, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros cuerpos de seguridad ciudadana, de garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo de Venezuela, no sumar un problema más, sino que nosotros como autoridades pudiésemos garantizar la estabilidad del país. Me gustaría preguntarle, porque estos días también ha sido noticia, ¿no?, que había una operación militar por parte de Estados Unidos contra el líder del Tren de Aragua, ¿no?, el Niño Guerrero, donde ha sido aniquilado, y me gustaría saber cómo ha sido, ¿no?, esa cooperación con Estados Unidos, porque el propio secretario de Defensa del Ministerio de Guerra del gobierno estadounidense, Pete Hegseth, ha dicho que incluso han podido meter sus tropas americanas con su venia, con su beneplácito. Fíjate, esto ha sido una operación de nosotros hemos podido tener un espacio para poder demostrar que podemos cooperar, como cooperamos con otros países de la comunidad internacional, cooperamos contra el delito transnacional. En este caso hubo intercambio de información, de inteligencia, fue una operación combinada porque se intercambió inteligencia, acciones, y bueno, que llevó a que la Fuerza de Seguridad venezolana en el terreno se pudiese dar la neutralización de uno de los cabecillas de una organización
que no solamente había delinquido en nuestro país, sino que había cruzado fronteras en esa dirección. ¿Y se siente cómoda con la presencia de tropas norteamericanas en Venezuela? Que no estamos hablando de tropas en el territorio, no hay tropas en el territorio. Entendido. Desde el gobierno de Trump, antes de la operación contra Maduro, se habló mucho de que el Tren de Aragua había conseguido instalarse en Estados Unidos gracias a los demócratas, gracias a la administración Biden, y que se había expansionado internacionalmente con el apoyo del chavismo. También se vinculaba mucho al chavismo con el cártel de los soles. ¿Cómo ve esas acusaciones que sitúan al chavismo como parte de esa estructura? Es absolutamente falso, porque fuimos nosotros mismos quienes aportamos información de quienes habían sido desde el extremismo venezolano facilitado la salida de personas, de venezolanos, de venezolanas, de nuestro territorio para cruzar fronteras hacia otros países, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica. No fuimos nosotros quienes contratamos organizaciones delictivas para llevar migrantes, o en este caso para facilitar operaciones de estas bandas delictivas en otros países. Todo lo contrario, siempre aportamos información de lo que estaba ocurriendo. Personas del extremismo opositor venezolano estaban pagando organizaciones para fomentar el flujo migratorio y para fomentar la salida de estas organizaciones delictivas. El pasado 9 de junio, en la zona minera del sur de Venezuela, de Las Claritas, se produjo una gran operación militar, ¿no?, por la toma, ¿no?, de las minas. Si nos puede contar qué ocurrió, porque hay mucha información, mucha fake news en torno a ello, y no sé si esta operación, junto a la desarrollada contra el líder del Tren de Aragua, va encaminada a trasladar al sector de la minería internacional que hay seguridad, que hay tranquilidad, que hay paz y que podrán explotar las minas de Venezuela tranquilamente sin que haya organizaciones terroristas, ¿no? Lo que te puedo decir es que la producción de oro en Venezuela se ha incrementado, tanto de las plantas del Estado como del sector privado. Este es un sector donde Venezuela ha cambiado su legislación y está dando las condiciones absolutas para que esas inversiones que se requieran en minería, y que ya tenemos muchas manifestaciones de interés por parte de empresas internacionales de venir a invertir, puedan hacerlo con total normalidad, con total tranquilidad. Bueno, allí nosotros sí hacemos intervención social para mineros que puedan formalizar su situación en la minería. Creemos también la instalación de una universidad de la minería en esa región. Es también la inversión, no solamente la inversión internacional económica per se, para tener beneficios a una empresa o al Estado venezolano, sino que eso se traduzca en bienestar para quienes están allí ejerciendo la minería en condiciones realmente que no constituyan ni corresponden a la formalización del trabajo. Las grandes empresas petroleras como Chevron, como Repsol, que acaban de firmar un acuerdo de entendimiento, ¿no?, un memorándum, están encantadas, ¿no?, con la nueva gestión, con la nueva transición. ¿Cómo está siendo, ¿no?, esa relación con las empresas de petróleo, ¿no?, con esa nueva ley de hidrocarburos? Mira, hay un gran entusiasmo por la nueva forma de negociación que ya Venezuela la había experimentado en el último año, a través de la cual nosotros logramos incrementar más de 200.000 barriles a través de los contratos de participación productiva en hidrocarburos, y que ahora está formalizado en la Ley Orgánica de los Hidrocarburos. Bueno, yo digo que hay mucho entusiasmo. En este momento nosotros estamos negociando 30 acuerdos, ya no memorando de entendimiento, sino negociando los acuerdos que van a permitir que esas inversiones comiencen a llegar al país. Y no tengo duda que el año que viene, que el año 2027, será un año de gran impulso de crecimiento económico debido a sus ingresos externos, producto de las inversiones que se están dando en los hidrocarburos. ¿Cuánto petróleo está exportando Venezuela actualmente gracias a las licencias otorgadas y la flexibilización por la OFAC, ¿no?, de las sanciones? Sí, mira, estamos exportando diariamente más de 900.000 barriles de la producción. Nuestra producción ya alcanzó nuevamente el 1.200.000. Nosotros esperamos cerrar el año sin contar con ninguna de las inversiones que estamos firmando. Esperamos cerrar el año a una producción cercana al 1.400.000. Así que todo ha ido acompasado, este proceso de recuperación, que se pueda traducir en que podamos mejorar el ingreso de los trabajadores del país, que se pueda traducir en beneficios concretos. Lo que fue el mes de mayo, por ejemplo, un dato, creció el consumo en alimentos casi un 10%. Eso a mí me alegra mucho, porque es ver cómo producto del fruto de nuestro trabajo, y yo digo que hay trabajo, pero también que el sacrificio de hoy
es el resplandecer de mañana. Que los sacrificios que hacen los trabajadores y que han hecho los trabajadores de Venezuela golpeados por el bloqueo y las sanciones pueda traducirse finalmente en beneficios concretos en salud, en alimentación, en educación y en sus ingresos como trabajadores. ¿Se está fiscalizando más el tráfico de petróleo? ¿Se está limpiando de corrupción? La oposición siempre dice que PDVSA ha sido un nido de corrupción. ¿Cómo están siendo esos procesos ahora que están en cooperación con el gobierno de Estados Unidos, que nos perdona $1, vamos? Siempre hemos sido muy cuidadosos de eso y ahorita, como tú sabes, hemos vuelto a sistemas que existían en el pasado de auditoría. Hablan de la auditoría como algo extraordinario, no es nada extraordinario. PDVSA en el pasado fue cliente, por ejemplo, de KPMG. Nosotros tenemos procesos auditores como cualquier empresa transnacional petrolera en el mundo, es lo correcto, y yo he puesto también a disposición que todos esos ingresos que van a llegar producto de estas inversiones pueda el ciudadano y la ciudadana, ya no una auditoría, sino que el ciudadano y la ciudadana puedan ver exactamente qué son los ingresos y en qué se invierten esos ingresos. ¿Van a pedirle, por ejemplo, al ministro de Industria, Alex Saab, que devuelva lo que supuestamente ha robado de petróleo en Venezuela? Mira, siempre he pedido la cooperación de otros países y en este caso del gobierno de los Estados Unidos para que se pueda recuperar dinero producto de la corrupción y que ese dinero vaya directamente a la organización social, al pueblo, cosas concretas. En el caso específico, todos los bienes que se han recuperado se han trasladado a las organizaciones comunales productivas o se han trasladado para la construcción de viviendas o para la construcción de hospitales, de escuelas. Ahora queremos que esos flujos de la corrupción sigan drenándose directamente para la población venezolana. Ha estado de gira, exitosa gira en la India, en Turquía, y me llamaba un amigo de la India y me decía: Javier, yo quiero invertir en Venezuela. ¿Con quién hablamos? ¿Con el gobierno venezolano? ¿Con el Departamento de Estados Unidos? Mira, está el Centro Internacional de Inversión Productiva, donde está al frente el vicepresidente sectorial de Economía. Recientemente nombramos también un profesional muy preparado como vicepresidente, y ese Centro Internacional de Inversión Productiva, bueno, recibe todas las manifestaciones de interés. Ahora, hay quienes son cuidadosos, esos empresarios, de quienes tengan inversiones en los Estados Unidos. Ese es un tema que tiene que ver con cada inversionista, pero no con el gobierno de Venezuela. O sea, no necesitan una autorización previa. Para el gobierno de Venezuela, no. Perfecto. El presidente Trump quiere convertir Venezuela en el estado 51. ¿Cómo lo ves? No, no es correcto. Nuestra historia habla de lo que son los procesos de independencia, más de 2 siglos de independencia, de soberanía. El pueblo venezolano es muy amante de su historia, Javier, porque por cada metro cuadrado que tú visitas de nuestro territorio, ahí hay una historia que contar sobre lo que fueron nuestras batallas de independencia, sobre lo que fueron las campañas para alcanzar la independencia, y el pueblo venezolano siempre va a defender su independencia, la integridad territorial y en su conjunto a Venezuela, porque no solamente se trata de un territorio, se trata de la identidad y de la historia de un país. El presidente Trump dice que es una mujer estupenda y que está haciendo un trabajo excelente y que la relación es magnífica, a pesar de la presión de los medios, de gente en su entorno que trata de que le metan el mismo saco con el presidente Maduro. ¿Cómo es su relación con el presidente Trump? ¿Cuántas veces habla? Y también con el secretario de Estado, Marco Rubio. Mira, desde el primer momento ha sido una comunicación franca y respetuosa. Y como yo lo dije al país, nuestras diferencias vamos a dirimirla a través de los canales. Los canales, como me ha dicho el presidente Trump, el secretario Rubio es uno de los canales y lo hacemos, bueno, con las necesidades del caso, la comunicación fluye, y no solamente fluye, sino que se da en el ámbito del respeto. Y yo creo que poco a poco vamos desanudando. Yo veo esto como una cadena que se enreda de muchos nudos. No sé si te ha tocado desenredar. Sí, bueno, bastante. vamos desanudando las diferencias, las controversias, vamos desanudando. Y eso requiere paciencia, buena fe y confianza. ¿Cuándo le va a recibir el presidente Trump en el despacho Oval o en Mar-a-Lago o en Washington, D.C.? Mira, estamos a disposición. Lo que sí te diría es que nunca seremos arroceros. A los venezolanos no nos gusta ser arroceros. ¿Sabes qué significa? No. Llegar a un sitio sin que te inviten. ¿Se refiere a otra persona a lo mejor? Cuando una persona llega a una fiesta sin que lo inviten, lo llaman arrocero. Entiendo. Hablemos de... Bueno, me gustaría preguntarle, la última comunicación con
el secretario de Estado Marco Rubio que podamos contar y que ha sido buena para Venezuela? Sí, hablamos del tema financiero, donde también estamos desanudando el regreso de Venezuela al sistema financiero internacional, que los bancos, tanto públicos como privados, puedan recuperar corresponsalía. Es muy importante para que el mercado cambiario, que se ha visto impactado por el bloqueo económico, por las sanciones, también pueda ser un mercado cambiario que fluya y que ese mercado cambiario permee a todos los estratos de la sociedad venezolana. Hemos hablado de eso. Él iba de salida para la India, yo también estaba cercano a mi viaje a India, hablamos de India, muy bien. Agradezco porque me introdujo al embajador de los Estados Unidos en la India, Sergio Borg, un joven muy capaz, muy amable también. Así que bueno, tuvimos una reunión de cortesía en Nueva Delhi que le agradezco al secretario. Hablaron también de todas esas aerolíneas, American Airlines, United, que están restableciendo sus conexiones y que van a poder enseñarle al mundo a hacer más accesibles paraísos como Canaima, Los Roques y La Margarita. Venezuela es de mis países favoritos, ¿no? Sí, ya mucho antes me había llamado el secretario Rubio, me dijo, hay alguien que te quiere saludar, y me pasó al presidente Trump. Y allí me dijo lo de las aerolíneas, me dijo, estoy entrando a un gabinete y esto va a ser una buena noticia para nuestros países. En esos términos ha sido la comunicación. Entendido. Hablemos de libertades. ¿Cuándo se van a liberar los presos políticos que quedan? He estado consultando alguna fuente y quedarían en torno a 389. Se han liberado más de 900 desde el pasado 3 de enero por la ley de amnistía. Cuéntenos cómo va ese proceso. Mira, primero, los constructos muchas veces son de los medios de comunicación internacionales. ¿A qué se refiere un preso político? Nosotros hablamos de una ley de amnistía que abordó distintos procesos de violencia política en el país, donde quemaron personas vivas, degollaron trabajadores, donde incendiaron depósitos de comida, depósitos de medicamentos. Entonces, todo ese proceso de violencia política, desde 1999 hasta el presente, fue abordado por una ley de amnistía. Esa ley de amnistía prácticamente ha beneficiado casi a 9.000 personas privados de libertad. Pero también antes de la ley de amnistía habían sido beneficiados en el mes de enero casi 900 personas. Y paralelo, tú sabes que la ley de amnistía tiene una normativa que te dice quiénes están excluidos de esa ley de amnistía. Paralelamente, a través de otros mecanismos, como el programa de convivencia democrática y paz, también se han dado liberaciones. En diálogo con el sistema de justicia se han dado más de 500 liberaciones. Así que yo creo que es un proceso extraordinario que cuando la comparas con otros países como la amnistía en Sudáfrica o como la amnistía en España, que todavía está abierta, bueno, Venezuela supera con creces estos números. En España no pasan de 112, para ser exacto. En Sudáfrica no superó las 700 personas beneficiadas durante 8 años. Aquí en menos de 2 meses pudimos tener estos números extraordinarios. ¿Qué está demostrando estos números? ¿De qué están hablando estos números? De una gran voluntad del país de transitar caminos distintos, de ir a los cambios que le hacen falta a Venezuela, de los cambios en la justicia penal, pero no solamente para quienes estuvieron incursos en la violencia política o estando desde sectores políticos fueron víctimas de excesos del Estado, de sus procesos, sino también del ciudadano o la ciudadana que están privados de libertad y que yo he referido como caracterización una criminalización de la pobreza. Todos estos aspectos están siendo en este momento abordados en una consulta nacional para la reforma de la justicia penal. ¿Qué le diría a la oposición cuando le acusa, ¿no?, de haber sido partícipe de todos los delitos y crímenes que hizo Maduro contra la oposición, contra la libertad, la opresión? Es decir, yo les invitaría a tener una lectura correcta de lo que ocurrió el 3 de enero y de lo que está ocurriendo hoy, y del post 3 de enero también, de todos los cambios que hay en el país. Y yo digo que esos cambios para Venezuela tienen que tener participación de todos y de todas, no solamente de los factores políticos, sino de los ciudadanos, que cualquier ciudadano, cualquiera ciudadana se sienta partícipe de los cambios en Venezuela. Eso es lo más importante. Y Venezuela, yo sí siento, y he llamado en la peregrinación, hemos ido de peregrinación por todo el país, yo siento una nueva espiritualidad. Y yo sumo para que esa nueva espiritualidad se consolide y traspase también a las fronteras del mundo político. ¿Usted quiere pedir perdón
por algo ahora que está hablando de la espiritualidad? He pedido perdón y todavía espero que me pidan perdón. Pero lo importante es lo que yo siento en mi corazón. No tengo ningún problema. En donde nos hemos equivocado, pido perdón. Y donde nos hemos equivocado, trabajo sin descanso para rectificar. Pero, viviendo lo que se ha vivido en la amnistía, yo quisiera, y lo digo de corazón, que los sectores extremistas pudieran dar lectura, no de lo que yo digo o lo que yo hago, sino de lo que el país quiere. ¿En qué crees que se ha equivocado? Mira, por ejemplo, siendo profesional del derecho, hubiese querido involucrarme más en el ámbito de la justicia penal. Sobre todo que en mi juventud, siendo estudiante de derecho, participé mucho de organismos de derechos humanos. Quizá hubiese querido involucrarme más en eso. Fue un error, por ejemplo, el ICOIDE, ¿no? El que dicen el Centro de Torturas del Chavismo, que ha cerrado, y donde estuvo, por ejemplo, el abogado María Carolina Machado Perkins Rocha, que ahora está bajo arresto domiciliario. ¿Fue un error el ICOIDE? Sí, yo pienso que sí. Pero también, fíjate, muchas de las denuncias, como abogada, me gusta demostrar. Usemos la palabra con responsabilidad. Usemos la palabra con responsabilidad, ¿no? Que lo que se diga sea la verdad. Ojalá sea así. Y en el caso del helicoide, nosotros lo hemos cerrado. ¿Para qué? Para disfrute, beneficio de la comunidad y de la familia policial también. Nuestros organismos de seguridad ciudadana vivieron momentos muy duros en el 2002, 2014, 2017, 2024. Vivieron momentos muy duros de la violencia política. Y creo que también ellos merecen que se les pida perdón. Y yo he llamado a procesos de rectificación, pero hay que ser justos. Por ejemplo, yo ahorita abrí un número que se llama 0800 matraca, 0800 extorsión. Que un ciudadano que se sienta extorsionado por un organismo público de seguridad, bueno, tenga acceso tecnológico. Ya hemos agarrado funcionarios en flagrancia, pero yo he dicho que la mayoría son honestos y que no es justo que esa mayoría que es honesta tenga que pagar por quienes no lo son. Así que esto es un proceso integral y yo llamo a ver con absolutamente objetividad, a mirar más allá de sí mismo y ver al país. Creo que el país lo requiere y lo necesita. Parece un mensaje lanzado a la oposición, a la líder de la oposición, María Carolina Machado. ¿Usted considera que Edmundo González, que está en España, es, como dice la oposición, presidente legítimo de Venezuela, o sigue siéndolo Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos? Es el presidente Nicolás Maduro, no tengo duda de ello. Y conozco muy bien todo el proceso del señor Edmundo González. ¿Y crees que Maduro tiene que ser condenado por la justicia de Estados Unidos por lo que hizo? Mira, todo procesado tiene derecho a mostrar la verdad. Y yo confío que el presidente demuestre la verdad. ¿Qué opinión le merece María Carolina Machado? Creo que ha hecho daño al país y ojalá reflexione. ¿Por qué? Yo te he dicho, mira, porque ella pidió insistentemente bloqueo económico contra Venezuela. Yo creo que sus diferencias políticas o sus ansias de poder político, de poder gobernar Venezuela, ha debido ver más allá de sí misma. Ha debido ver al país. Por ejemplo, ha debido escuchar a los trabajadores de Venezuela que fueron afectados por las sanciones. Ha debido escuchar a los sectores empresariales del país. Tú agarras cualquier empresario de Venezuela y te va a decir que ha sido afectada por las sanciones. Si agarras a los banqueros del país, han sido afectados por las sanciones. En su conjunto, Venezuela toda ha sido afectada por las sanciones. Y lo ha hecho mal. Tú no puedes pedir hacerle daño a un pueblo y decir que ese es el costo colateral que debe pagar el país porque ella quiere ser presidenta de Venezuela. Creo que debe cambiar esa visión. ¿Usted cree que no es meritoria, no es merecedora del Premio Nobel de la Paz que acabó concediéndole o acabó dedicándoselo al presidente Trump cuando vino a la Casa Blanca? Mira, eso corresponde decirlo es a quienes dieron el premio, ¿no? Ver, no sé si una persona que aplauda que la capital de su país sea bombardeada amerita un Premio Nobel de la Paz, o si una persona
que pide y pide y pide bloqueo económico y causar daño económico a un país, violando masivamente los derechos humanos de Venezuela, merezca el Nobel de la Paz. Habría que hacerle ese cuestionario a quienes dieron el premio. ¿Le gustaría que volviese, como ella viene anunciando, a integrarse en una mesa incluso política para promover la transición hacia unas elecciones libres? Mira, yo he dicho que Venezuela es de todo y de todas las venezolanas. Y digo también que el diálogo político con el extremismo venezolano será posible cuando ya no haya una sola sanción como ellos lo pidieron para el país. ¿Cuándo habrá elecciones libres, que es la tercera fase del Departamento de Estado aquí? Yo he dicho que preferiría no encajonar a Venezuela en esas calificaciones. Yo preferiría caracterizar el momento que vive Venezuela, el momento político que vive Venezuela, donde yo espero que se pueda dar un proceso de convivencia política desde la diversidad y la divergencia, pero que esa diversidad y esa divergencia sea respetuosa de los mecanismos democráticos y sobre todas las cosas, que lo más sagrado sea respetuoso del bienestar del pueblo venezolano. Ese momento político no es algo que tú puedes decir 1, 2, 3, 4. Ese momento político depende de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Y yo aspiro que el programa de convivencia democrática y paz sume a ese momento político, de diálogo político, de encuentro político, y bueno, que el extremismo reflexione y que el extremismo también le pida perdón a Venezuela por el daño que han causado. Yo espero que eso pueda darse. ¿Se va a presentar usted a las siguientes elecciones? Todavía no sé, mira, mi vida cambió, Javier, el 2 de enero al 3 de enero, en cuestión de horas, mi vida cambió, no te podría decir. En las anteriores elecciones hubo fraude electoral porque teníamos al Pollo Carvajal, que está detenido en Estados Unidos, diciendo que el chavismo utilizaba sistemas de fraude electoral, tecnológico. No, mira, el sistema electoral venezolano, te voy a decir, cuando yo era vicecanciller para Europa, fue auditado por los técnicos electorales más especializados de Europa. Dijeron que era el sistema electoral más perfecto, una plataforma tecnológica donde cada voto es una persona, que se abre la máquina de votación con una huella. Es decir, el sistema tecnológico electoral que tiene Venezuela es uno de los más integrales del mundo. Así que si ese señor está diciendo lo que está diciendo, bueno, querrá salvarse, vaya usted a saber por qué, vaya usted a saber qué pecados o qué delitos busca él salvarse, pero tú puedes traer aquí. El sistema electoral tiene muchas auditorías, más de 14 auditorías previas y postelectorales. ¿No le da credibilidad a las actas que hizo el equipo de María Corina Machado en las elecciones? Absolutamente, en esas actas lo que se demostró es que ellos trataron de forjarlas, que había enmiendas, que había roturas, es decir, que hubo un intento por parte del sector extremista de alterar esas actas. Diosdado Cabello sigue la lista de más buscados por el gobierno de Estados Unidos. Llegan incluso a pedir una recompensa de 25 millones de dólares. Lo estamos viendo en redes sociales. ¿Cree usted, sigue confiando en él? ¿Cómo es la relación con Estados Unidos? Porque hay gente que no la entiende, ¿no? ¿Está participando de las actividades militares de cooperación con Estados Unidos? Absolutamente. Diosdado Cabello es una persona, primero, fundamental de este proceso de cambio. Trabaja, es un vicepresidente sectorial del gobierno. Y bueno, esa operación de seguridad, sin duda alguna, fue con instrumentalización de nuestros factores de seguridad en el país. Así que nosotros seguiremos demostrando la verdad, Javier, y es un camino que emprendemos juntos y seguiremos llevando adelante juntos. O sea, usted no se siente con una especie de espada de Damocles, ¿no? Al ver lo que le pasó al ministro de Industria, Alex Saab, de que de repente ahora lo que es una historia bonita con el gobierno de Estados Unidos, no, para cambie nada. de 2 o 3 días porque el presidente Trump no le ha pedido algo que usted no quiera hacer. No, absolutamente no. Yo creo que los procesos son diferentes y no comparables. Absolutamente, a nivel personal puedo decir que no hay comparación entre uno y el otro. Bueno, han firmado un acuerdo importantísimo con General Electric, con IMSA. ¿Cómo se siente, ¿no?, el restablecimiento del sector energético? Yo he dicho que me siento sumamente feliz. En el año 2019, un sabotaje eléctrico muy importante en el país. Yo me mudé 4 meses al Guri, que es la central hidroeléctrica que provee el 75% de energía a Venezuela. Conozco muy bien el sistema eléctrico. Con INSA fue fundamental porque hay una hidroeléctrica que hay que culminar que se llama Tocoma, que daría más de 2.000 megavatios al sistema eléctrico nacional. Haber firmado con INSA, que ya tiene las turbinas hechas, lo que hay es que trasladarlas a Venezuela. Haber firmado para recuperar más de 2.400 megavatios con ellos. Para recuperar
megavatios en Macagua. Todo el sistema del Bajo Caroní, hidroeléctrico del Bajo Caroní, pueda ser reforzado. Es una firma histórica. La segunda firma realmente que, bueno, me hizo profundamente feliz, tengo que decirlo, es el que firmamos esta semana con General Electric, donde los primeros 24 meses vamos a recuperar 1.000 megavatios, pero los próximos 4 años tenemos previsto recuperar 4.000 megavatios. Imagínate lo que significa 2.400 megavatios más 5.000 megavatios, es prácticamente la mitad de lo que ya se genera en Venezuela. ¿Qué va a permitir ello? Primero, que el pueblo venezolano tenga acceso a un servicio eléctrico de calidad. El servicio eléctrico es el servicio rey o reina, como lo quieras llamar. Sí. Es el más importante de todo. De eso depende el agua, los hospitales, las escuelas, la alimentación, la agroindustria, depende todo. Que nosotros podamos recuperar en este proceso el sistema eléctrico y que podamos tener también megavatios disponibles para el crecimiento económico es una extraordinaria noticia para el pueblo venezolano. Usted, que siempre ha tenido interlocución con el gobierno comunista de Cuba, no sé si le está convenciendo ahora a los representantes del gobierno de Cuba de dar el paso hacia una transición con Estados Unidos, porque si no hay un ultimátum de Washington que podrían acabar como Maduro. ¿Qué le recomendaría a sus homólogos en Cuba ahora? Mira, Javier, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las realidades de otros países. Yo soy respetuosa y espero que Cuba, como yo lo estoy viendo, manifiestan su voluntad de tener mecanismos de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, también de resolver diferencias desde su propia realidad y bueno, ojalá pueda cesar el bloqueo económico contra Cuba. Nosotros siempre lo hemos dicho y yo particularmente, yo nunca voy a aprobar sanciones contra ningún país, porque causan daño no solamente a esos países, a la comunidad internacional en general. Por ejemplo, las sanciones a Venezuela afectaron sectores económicos, empresariales de los Estados Unidos, de Europa, pero afectó también el programa Petrocaribe con el Caribe. Haití fue muy impactado con las sanciones contra Venezuela. Así que siempre lo he dicho, voy a abogar por el cese de sanciones y también se lo he dicho al gobierno de los Estados Unidos y al embajador Barrett, que no podemos reconocer las licencias porque van contra la libertad económica. Un empresario, un inversionista que venga a invertir en el país y le dicen tiene licencia para 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, va contra la libertad económica. Así que siempre nos encontrarás en el puesto y en el camino de decir no sanciones y no licencias. Hablan de que han sido respetuosos con otros países. En redes sociales le enseñaba antes de la entrevista un vídeo de simpatizantes de Abelardo de las Playas, las elecciones de Colombia, y están acusando al gobierno actual de Venezuela de prohibir. Y también, ¿no?, siempre se ha denunciado que el gobierno chavista de Venezuela ha financiado procesos electorales a partidos de la extrema izquierda, incluso al presidente de Colombia, Petro, incluso se hablaba de la candidatura de Cepeda, que sí se ha financiado, por ejemplo, a organizaciones terroristas como Hezbollah. ¿Qué tendría que decir de ese papel de Venezuela como financiador, ¿no?, de regímenes de extrema izquierda y de procesos electorales y de incluso organizaciones armadas, según dice la oposición, ¿no? No, fíjate que es absolutamente falso y actualmente nosotros hemos incluso evitado, en situaciones bilaterales con Colombia, hemos evitado pronunciamientos públicos justamente porque hay un proceso electoral. Y cuando hay un proceso electoral, lo mejor para nosotros poder respetar la autodeterminación del pueblo de Colombia, que va a ir a una elección, que va a significar una consulta soberana, es estar completamente ajeno y alejado. Y en este caso, absolutamente no. No ha habido anteriormente... Mira, no tengo conocimiento y no nos hemos involucrado en esta situación electoral. O sea, no hubo financiamiento a la campaña de Petro a través del Foro Sao Paulo. No tengo conocimiento. Entiendo. Y volviendo yendo a España, ¿no? Sabes que soy de ahí, 6 años y medio desde aquel enero de 2020, si no recuerdo mal, de su polémico viaje a España, que abrieron el caso del Seagate. Usted llega al aeropuerto internacional de Madrid-Baraja, Adolfo Suárez, y de repente no la dejan entrar. Cuéntanos la verdad, porque tenía muchas ganas de preguntárselo, porque se ha escrito de todo sobre ese asunto. Cuéntame la realidad sobre el caso del Seagate. Mira, fui a España invitada, tengo carta que puedo exhibir en cualquier momento, no la tengo conmigo, pero tengo una carta. Yo fui invitada por el secretario de organización del PSOE, para entonces ministro Ábalos, que era una de las personas más importantes en el gobierno y en el partido, con el objetivo de revisar
la agenda Venezuela-España, pero también el tema del diálogo con la oposición. Yo llegué con esa carta de invitación, por lo cual me extrañó mucho toda la situación, pero también se generaron muchas especulaciones que después de 6 años en que los medios de comunicación inventaron que yo cargaba unas maletas de oro, que sencillamente en el avión que iba, si yo demuestro, no hubiese podido ni siquiera despegar, se hubiese caído, o con maletas de dinero, con maletas de oro, puras falsedades, especulaciones, pero que durante 6 años fueron la mentira hecha titulares en todos los medios de comunicación españoles. Pero cuando salió la verdad, esa verdad estuvo en un medio de comunicación, como en la página 5, 3 líneas. Ella estaba aquí invitada por eso y está la carta. Oye, qué falta de seriedad. Lo dije al inicio, cuando uno habla, sus palabras tienen un peso. Y los medios de comunicación o las transnacionales de la comunicación que tienen sus propios intereses editoriales derivados de compromisos económicos con los dueños de esos medios, deberían tener un poco más responsabilidad. Si algo tuviese yo que decirle a los medios de comunicación españoles es que sean algo responsables. En el pasado nunca quise aclarar nada porque ¿qué sentido tenía una ciudadana en contra del poder mediático español? Bueno, ahorita como presidenta encargada me ha tocado contratar servicios de abogados para poder tener las réplicas, que se diga la verdad y que se sea responsable. Al juez Garzón, ¿no? Abogado, sí, cercano al juez Garzón. Y le pregunto, ¿esa carta dónde se le invitaba? ¿Un acto del PSOE a ver al presidente de España, Pedro Sánchez? A ver a las autoridades de España. Pero ¿y usted no sabía? O sea, no creas que a mí se me ocurrió que es que yo tenía que viajar a España. Era vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Fui invitada como vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Incluso a abordar este tema, pues, si España quería jugar un papel en la facilitación del diálogo político en el país. Lo cual me lleva a lo siguiente, ¿no? El diálogo político en Venezuela, lo dije desde el primer día, debe ser un diálogo de apellido venezolano, un diálogo nacionalizado. De nada ha servido llamados facilitadores internacionales de un lado o del otro. Eso no ha servido para nada. Y tanto nos sirvió que llegamos a un 3 de enero. Ahora el diálogo político es entre los venezolanos y las venezolanas. Yo he pedido la nacionalización del diálogo político para que todos los factores políticos empiecen a pensar primero en el país y luego en intereses o compromisos internacionales que puedan tener. Y volviendo a esa escena, por aclarar ya los últimos detalles de ese hecho, usted le prohíben la entrada a España, llega a entrar al territorio nacional, se queda en la zona de tránsito porque hay muchos españoles que quieren saber qué ocurre ahí. Mira, yo no te podría definir porque desconozco exactamente de qué se trata el territorio español en el aeropuerto de España, de Barajas, de Madrid, pero bueno, fue facilitado por las autoridades del gobierno español, un sitio donde nosotros estuvimos hasta que finalmente en horas de la mañana yo dejé el país. ¿Y qué le dijo el señor Ábalos? Que tenía comunicación del ministro de Interior para decir que yo tenía sanciones europeas y que por lo tanto no podía ingresar a territorio español. ¿Y usted no lo sabía previamente que tenía prohibida la entrada al territorio? Sí, claro, yo dije, mire, yo soy una persona que tengo sanciones de Europa injustas, pero tampoco voy a gastar dinero en abogados para que tú veas, no tengo interés personal por mí. Yo lo advertí y lo que se dijo de parte del gobierno de España que eso no había ningún problema porque yo era invitada del gobierno español. ¿Se comunicó con el presidente Sánchez? No, en ese momento no. ¿Y han podido hablar a posteriori de este asunto? Sobre este tema no, porque nos hemos encontrado una sola vez en Bruselas, en la cumbre de CELAC Unión Europea, y luego hablamos en el mes de enero cuando él me llamó un poco para, bueno, ver la situación que estaba viviendo Venezuela en ese momento. ¿Cómo le ve ahora rodeado de tantos escándalos de corrupción, con gente de su entorno en la cárcel en España por corrupción, y su mujer también investigada por corrupción, su hermano? ¿Cómo le ve? Mira, te repito, yo prefiero no evitar sobre situaciones internas de otros países, pero espero que la justicia en España pueda tener un proceso apegado a la justicia y no al lawfare. ¿Usted considera que el lawfare lo puede? No considero, digo que aspiro y espero que la justicia española pues no esté apegada a mecanismos de lawfare. El empresario español Víctor Daldama, que está en el círculo, ¿no?, de la órbita socialista, pero ahora es enemigo de ellos, dice, ¿no?, que en esas maletas supuestamente había documentación relacionada con una supuesta financiación irregular a través de PDVSA
de la empresa de petróleo venezolana, al Partido Socialista. No sé qué tiene que decir sobre eso. Absolutamente falso y bueno, tendrá que demostrarlo en el juicio. Absolutamente falso. O sea, ya él tendrá instancias para demostrar lo que está diciendo. Hay un juicio, se le ha denunciado. Sí. Y luego otra persona a la cual conoce, le ha dicho públicamente que es su amigo, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, también está ante la justicia española por presuntos escándalos de corrupción y también se habla, ¿no?, en anotaciones de los investigadores que se le ha llegado a regalar incluso una mina de oro. Su testaferro, según los investigadores, Julio González, estuvo por Venezuela. No sé cómo ve esa situación del expresidente Zapatero. Mira, lo primero que hizo el presidente Zapatero fue grabar un video donde ha dicho, se me acusa de esto y me pongo a la disposición de los organismos en España, policiales y judiciales, para demostrar la verdad. Yo me apego a eso, conozco al presidente Zapatero y el presidente Zapatero, Venezuela le agradece, Venezuela, no yo como persona, Venezuela le agradece lo que él ha hecho por la paz de este país, por el diálogo de este país y también a favor de privados de libertad. Así que es lo que tengo que agradecer en nombre de Venezuela de lo que ha sido su aporte a nuestro país. ¿Y se le llegó a pagar desde el régimen del gobierno chavista Zapatero por esos trabajos? Yo no sé qué es lo que están hablando de mina, o sea, absolutamente falso. O sea, no hubo ningún tipo de transacción. Le han incautado además joyas por valor de más de 1 millón de euros, no sé cómo. Mira, desconozco el origen de esas joyas. Yo me imagino que en el ejercicio de sus funciones a veces hacen ese tipo de regalos, hay países, pero desconozco de dónde salieron o de dónde vienen las joyas. No soy quien tampoco para investigar eso. Le agradezco. Otra pregunta que también han escrito muchos titulares en España, que a través del gobierno venezolano, el gobierno chavista, se financió el nacimiento de Podemos a través de la Fundación CEPS, a través de un profesor de la Complutense llamado Vicioso, de apellido. No sé si recuerda su presencia aquí, los Monederos, los Errejón y Pablo Iglesias y compañía. Mira, recuerdo a un profesor, Roberto Viciano, cuando yo asumí como ministra de la Presidencia, consideré revocar todos esos contratos que había de asesoría. Por lo que te digo, yo siempre he pensado que los venezolanos y las venezolanas tenemos que encontrar nuestro propio camino. Y nadie puede saber más de nuestro país ni de nuestra política que los venezolanos y las venezolanas. Otro asunto también se está hablando mucho en España, del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que la vinculan mucho con el gobierno venezolano. No sé si ha habido interlocución con esa aerolínea por parte del gobierno venezolano, si en el rescate por parte del gobierno español hubo una intermediación, se le pidió desde las autoridades venezolanas. Mira, como todas las aerolíneas que vienen al país, tienen que respetar las normas de Venezuela en cuanto a la calidad del servicio, en cuanto a las aeronaves y, muy importante, pagar el combustible. Y lo que yo te puedo decir es que Plus Ultra siempre tuvo cuenta que pagó a PDVSA. O sea, no tengo nada que ver con rescate o no rescate. Tuvo una actuación como pueden tener las otras aerolíneas que vienen a Venezuela. Cuénteme, la inflación, ¿no?, ha bajado, por primera vez llega a un dígito en los últimos meses. No sé si está contenta de que la fase, ¿no?, en cooperación entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos también se está viendo en que la contención de los precios. Sí, sobre todo el esfuerzo que estamos haciendo por mantener procesos productivos. En el caso del petróleo, volvimos al 1.200.000 que teníamos en diciembre, producción de hierro, de oro, todos los procesos productivos que aporten a Venezuela, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero fíjate, en febrero del año 2019, la inflación anualizada era 344.510%. Hoy nuestra inflación anualizada proyecta más del 500%, sigue siendo muy alta, pero sabemos lo que estamos haciendo y sabemos sobre todo lo que estamos haciendo para bajar la inflación. ¿Por qué para nosotros es tan importante bajar la inflación? Porque es una forma de cuidar y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del país. ¿Qué le diría a los empresarios españoles hoteleros, que son magníficos, de que inviertan en turismo? Porque algunos te llaman diciendo que tienen miedo a que haya un cambio político, de que no haya elecciones, o de que haya inseguridad. ¿Qué les recomendaría para que inviertan en Venezuela? Mira, hoy Venezuela es uno de los países más seguros de nuestra región. Tiene una tasa de homicidio de 3 por 100.000 habitantes, de la más baja de la región.
Y lo que yo le diría a esos inversionistas españoles, que como bien dice, son muy experimentados en el área de la hotelería y del turismo, que vengan a invertir en este sector en Venezuela, que está completamente por desarrollar. Pero, oye, Venezuela tiene todo, tiene desierto, tiene nieve, tiene llanos, tiene montañas, tiene selva, tiene playa, es decir, es un país multidestino. Y ese país multidestino necesita inversiones en el sector turismo y es uno de los motores que más queremos darle impulso. Sí, he notado ahora mucha seguridad en las calles. A mí me decían que había mucha inseguridad. No sé si también planea invertir en cárceles de máxima seguridad como Bukele en El Salvador. Mira, el tema de la inseguridad no solamente es un tema de cárceles, es un abordaje integral de llevar al Estado a los sectores que más lo requieran, que la presencia del Estado cuando se requiera en el ámbito de seguridad pueda dar una respuesta acorde a la dignidad de los ciudadanos y de las ciudadanas. O sea, es un tema integral. Yo te invito a que vayas a una cárcel en Venezuela que tiene regímenes especiales de trabajo, están integrados al sistema de música Simón Bolívar, que es uno de los sistemas, para mí, uno de los programas más hermosos que tenemos, el sistema de niños y niñas en la música. Más de 1.300.000 niños y jóvenes están en la música. Así que nosotros hemos venido haciendo trabajo integral, tanto de los organismos de justicia como el sistema carcelario. Te invito. Yo encantado. Ya sabes que estuvo en El Salvador. La intervención del Estado provocó que hubiese también mucho gasto público durante los años del chavismo. Preguntarle si va a aplicar recetas de Javier Milei en el ajuste del gasto público. No, yo creo que cada país tiene sus propios mecanismos, ha encontrado sus propias respuestas. Venezuela es un país que a partir de las sanciones perdió el 99% de sus ingresos en divisas. En el año 2012, Venezuela tuvo ingresos anuales por exportación de petrolera de 96.000 millones de dólares. En los últimos 4 años, si tú agarras los últimos 4 años, suman 92.000 millones de dólares. Es decir, nuestra economía hoy es apenas un tercio de lo que era en el año 2012. Y hemos encontrado el camino para que cada avance en crecimiento económico se traduzca en bienestar de los trabajadores. En el año 2020, el ingreso mínimo de los trabajadores era $30 en el sector público, hoy estamos en $240. El sector privado pasó de $78 a $270. Es decir, hay un esfuerzo mancomunado, que es lo que hemos hablado de la unión nacional. ¿Dónde hay unión nacional? En pedir que se levante el bloqueo económico y las sanciones contra Venezuela. Hay unión nacional en producir los alimentos. Hoy el 96% de los alimentos que se consumen en Venezuela son nacionales. Hay pleno abastecimiento, como nunca antes había visto Venezuela en los últimos 20 años. Así que cuando tú hablas de recetas para el déficit fiscal, hemos encontrado nuestro camino. Sabemos que el sector de los trabajadores ha hecho grandes sacrificios y por eso yo hablo de que el sacrificio de hoy será la felicidad y el bienestar del mañana, porque sé que nuestros trabajadores, sé que nuestros sectores productivos, sé que los empresarios del país también han hecho sacrificios y ahora le toca, como decimos acá en Venezuela, nos comimos las verdes y ahora juntos también nos vamos a comer las maduras. ¿Algún punto común con el presidente de Argentina, Javier Milei? El amor por los perros. ¿Lo resucitaría como él o no? Sí. O sea, conoce su historia. Tuve una pérdida muy fuerte hace 1 año y medio y... Sí. ¿Cómo se llamaba? Panda. Y ahora que está delante de las cámaras viendo todos los desafíos y retos que tiene Venezuela por delante, las necesidades que hay y su interés porque el dinero, el petróleo llegue al pueblo venezolano, se compromete a que el gobierno de Venezuela no va a invertir dinero en otras campañas electorales, como ha sido hace unos años habitual en partidos de izquierdas o en actividades que no sean relacionadas con las necesidades de Venezuela, ¿no? Mira, gracias a la tecnología, hoy yo sé que el ciudadano y la ciudadana van a poder tener esa Contraloría. Y por eso quiero poner a orden del pueblo de Venezuela el acceso, el control, el seguimiento, que se vea además... Javier, los ingresos tributarios y por venta de petróleo, hoy todos esos ingresos en conjunto cubren el 71% de la inversión en el ingreso de los trabajadores. Para nosotros, tú sabes, no es un gasto. Por eso no lo quiero vincular a un tema de déficit fiscal. No, es una inversión que se necesita porque los derechos de los trabajadores debería ser nuestra principal brújula.
y a partir de allí nosotros ir recuperando el estado de bienestar de Venezuela. Que esas inversiones lleguen para todos y para todas, que permeen a todos los estratos. De nada, yo siempre lo he dicho, de nada sirve tener un crecimiento económico si vamos a tener desigualdad y pobreza. Ese crecimiento económico tiene que llegar a todos y a todos, no solamente a unas cúpulas, tiene que permear a las bases y que esas bases sean los trabajadores que se sientan de verdad felices, contentos de los frutos que está rindiendo su propio país. Fíjate que vivo en Washington y hay una de las polémicas de las que me se habla estos días, que la revista Político habló de que el Chávez contrató a influencers para atacar, ¿no?, la línea dura Marco Rubio y de otras personas como Mauricio Claver Carone y que haya distensión entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Maduro. No sé si tiene constancia de... No, desconozco. Incluso que a un congresista americano, que ya no forma parte del Congreso de Estados Unidos, republicano, se lo llegó a ofrecer incluso una mina de oro por facilitar esas negociaciones para que hubiese mejor relación entre Maduro y el presidente Trump. No, aquí está muy bien definido quiénes tienen inversión en oro, tanto del sector privado como del sector público. Otra de las preguntas que se hacen muchos nuestros seguidores, había un influencer argentino, Michelo, ¿quién le pagaba y por qué hacía tanta propaganda de Venezuela? Desconozco ni me interesa. Siempre me pareció que era lo más cercano a algo burlesco que algo serio y tú ves personalmente, nunca tuve relacionamiento y no sé ni cómo llegó a Venezuela ni cómo se fue de Venezuela. ¿Cómo va a reestructurar la deuda de Venezuela? Que es una de las preguntas que hacen mucho. Mira, este es un proceso para mí muy importante porque yo quiero que ese proceso de reestructuración de deuda externa deje de ser un peso gigante sobre el pueblo venezolano, sobre la economía venezolana y se convierta, en lugar de ese peso, se convierta en un motor donde Venezuela pueda dar impulso a todos los factores productivos del país, donde Venezuela pueda tener relacionamiento con las multilaterales, donde Venezuela pueda tener un regreso a los sistemas financieros internacionales y pueda de esta manera mejorar el ingreso de los trabajadores, pueda de esta manera recuperar servicios esenciales como la electricidad, el agua, la infraestructura, las escuelas, los hospitales, es decir, convertir lo que es hoy un peso contra el pueblo venezolano, convertirlo en un impulsor que permita alcanzar ese estado de bienestar que he estado desarrollando a lo largo de esta entrevista. Así que este proceso de reestructuración va a ser realmente muy importante. Quiero que sepas que lo había venido pensando desde que me designaron como ministra de Economía y Finanzas. ¿Cómo sería ese proceso cuando Venezuela no tenga sanciones? Y ese es nuestro objetivo, la Venezuela sin sanciones. Estoy pensando en una Venezuela en 3, 5 años, 10 años, 20 años, que esa economía, que sea una economía poderosa, esté al servicio de las grandes necesidades del pueblo venezolano. ¿Cómo era su relación con Hugo Chávez, con el expresidente de Venezuela? Mira, cuando primero fui vicecanciller para Europa, él me designó primer vicecanciller en la Cancillería venezolana. Luego me ofreció el cargo de ministra de la Presidencia y siempre tuvimos muy buena relación, incluso a nivel personal tuvimos muy buen rapport, se dice, sí. Muy buen relacionamiento y siempre dije que un solo tema, porque el presidente Chávez es una persona de carácter y dicen que yo también soy una persona de carácter y yo pedí que se hiciera en ámbito que yo no me sintiera irrespetada porque ese sería el punto final y así fue, pero mi admiración siempre y hasta los últimos días de su vida pude contribuir a nuestro país. ¿No crees que se equivocó por la persecución de opositores, el encarcelamiento? ¿Usted era consciente de tanto lo que él hizo como Maduro? Mira, te repito, volvemos al tema de la violencia política. Ahí hubo errores de lado y lado. Y el presidente Chávez, yo recuerdo la imagen, después del golpe de Estado del año 2002, sacó la cruz. Y digo, no vengo con odio, no vengo con rencor, no vengo con venganza, vengo con diálogo político. Y hay personas, Javier, que fueron beneficiadas de esta ley de amnistía, que habían sido beneficiados en la ley de amnistía del presidente Maduro y en la ley de amnistía del presidente Chávez. Ahí donde yo te digo
Sí, y tú me preguntaste, ¿usted le está hablando a los sectores opositores? Sí, yo espero que reflexionen, porque qué mal si volvemos entonces a la repetición. La amnistía, el proceso de convivencia democrática y paz debe ser para la no repetición de lado y lado. Y la última pregunta, ¿está dispuesta a sentarse con María Corina Machado a hablar de un proceso electoral, de la reconciliación y a mirar el futuro? Mira, Venezuela es mucho más grande que nosotras, que una persona o dos mujeres o dos hombres. Venezuela es mucho más amplio. Esto es un proceso más complejo y más profundo de lo que la gente imagina. Y yo miro ese proceso cuando cada sanción que pidió ese sector y el extremismo ya no exista para Venezuela. Ahí me podré sentar tranquila a un proceso de diálogo político. ¿Y qué le pide a Dios? Le pido a Dios siempre paz para Venezuela, tranquilidad para nuestra población, para nuestro pueblo, y le pido bienestar, sobre todo para quienes hoy tengan más necesidad y mayores vulnerabilidades, podamos nosotros servir. Sai Baba decía, amar a todos, servir a todos. No dañar nunca y ayudar siempre. Creo que si cada persona tiene esos preceptos, va a poder ayudar mucho entre cada uno de nosotros. Pues darle muchísimas gracias por su tiempo y desearle suerte, ¿no?, a esta nueva misión que le ha encomendado el presidente Trump. Ha venido el secretario de Energía, Wright, y todos los responsables del gobierno americano que están destacando su cooperación y están contentos, y ojalá el pueblo venezolano tenga lo que se merece, elecciones libres, una economía próspera y que se mire también, ¿no?, al futuro por el bien de todos los hijos, ¿no?, y todas esas personas que usted llamaba a la reconciliación, de que sean como los opositores líderes políticos que se fueron y que ahora están volviendo, ¿no? Correcto. Es así. Este es Venezuela, mira, si tú eres venezolano o venezolana, este es tu país, quiérelo. Eso sí, quiérelo. No le hagas daño, no pidas sanciones, no pidas invasión, no pidas violencia, quiérelo, ámalo. Eso es lo que yo pido. Amen a Venezuela, quieran a Venezuela, respeten al pueblo venezolano y también bríndenle servicio a nuestro pueblo, no lo dañen. Esos anteriores gobernadores, anteriores parlamentarios que huyeron de Venezuela por la represión y están volviendo, no se están enfrentando a ningún tipo de sanción, están desarrollando su actividad normal. Hay quienes se fueron porque quisieron irse. Hay quienes se fueron porque quisieron irse. Hay quienes quisieron acogerse al proceso de amnistía. Algunos fueron acogidos por la ley de amnistía porque cabía en los presupuestos. Hay quienes no se les podía aplicar la ley de amnistía y fueron beneficiados a través de otros mecanismos, como expliqué anteriormente. Así que ojalá Venezuela pueda encontrar ese camino político que garantice la paz y la tranquilidad. Es lo que le pido a Dios. Y te agradezco a ti y a tu audiencia. Pues darle muchísimas gracias por esta hora de entrevista y por el ejercicio de transparencia de haber venido al Palacio de Miraflores con un medio además incómodo, así que muchísimas gracias. Ojalá vengan buenas noticias para Venezuela, que se está en proceso. Muchísimas gracias. Amén. Gracias.